Cuando les digo que en estos días parecían existir en la colonia solo los personajes más extraños, lo digo completamente en serio. Por ahí había dos de ellos que quizás sean muy fáciles de recordar para los que vivieron en ese lugar en aquella época. Eran dos enanitos que parecían gemelos, ambos con bigote delgado como de los 50, con su piel permanentemente húmeda por el sudor y siempre vistiendo con traje y sombrero. Había un detalle más que los hacía un poco macabros, tal vez, por decirlo de alguna manera, al menos para los niños de la colonia que los veían con atención. Y es que los dos tenían un piecito más, saliéndoles de la pierna, a la altura del tobillo. Se les veía poco, pero eran llamativos. Siempre salían muy temprano a tomar el transporte público y regresaban a altas horas de la noche. Algunos de mis amigos decían que vivían en una de las vecindades a punto de caerse de viejas, pero en realidad nadie sabía a ciencia cierta en dónde vivían. Era un niño y siempre me dieron algo de miedo, pero nunca pensé que terminarían siendo también protagonistas de la noche más aterradora de mi vida. Tenía yo apenas 8 años. No entiendo por qué me dejaban salir a esas horas de la noche, aunque era evidente que mi mamá no sabía todo lo que había ocurrido esos días. También era cierto que si no hubiera necesitado tanto mi mochila, no hubiera atrevido a ir. Sobre todo en una noche en la que mi hermano Carlos se había ido con su papá y no estaba en casa con nosotros para acompañarme. Pero bueno, eran las 11 y yo me dirigía a la casa de Oscar, mi mejor amigo, por mi mochila con todas las cosas de la escuela. Antes de dar vuelta a su casa estaba esa vieja vecindad, por años abandonada, y que ahora habitaban 3 familias de gitanos. Búlgaros, les llamaban, pero aunque hablaban poco español, no estoy seguro de que hubieran sido originarios de Bulgaria. Cuando pasé por ahí me llamó la atención la figura que se asomaba por la ventana. La podía ver claramente a contraluz por la luz de las velas desde dentro. Más que miedo, sentí curiosidad. Sentía muchas ganas de que fuera ese niño que, pensaba, me había salvado la vida y el alma una noche antes. Me quedé esperando mientras observaba, esperando encontrar alguna figura conocida. Y eventualmente lo hice, aunque no era la que yo deseaba. Cuando me vieron, supongo, parado frente a ellos, apagaron de pronto la luz, dejando la ventana en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo noté. Arriba, en el techo, estaba la figura del gato nuevamente. Ese gato con cara de niño que me había seguido a casa la noche anterior. Si algo había aprendido en esos días, era que la presencia de ese ser anunciaba la cercanía de las monjas, así que me apresuré a caminar hacia la casa de Oscar. Intenté hacerlo tranquilo, pero cuando escuché ladrar a los perros a lo lejos, corrí nuevamente hasta llegar a la casa de mi amigo. A mis espaldas escuchaba cómo los ladridos se iban acercando. Primero era a cuadras a lo lejos, y luego ya muy cerca de mí, quizás en la calle contigua. Al llegar a casa de Oscar, hice lo que nunca y abrí la reja y entré hasta tocar en la puerta de la casa. No sé si por ese detalle o por la hora a la que iba, me abrió la mamá de Oscar con una apariencia bastante enfadada. Conforme iba corriendo hacia ahí, iba pensando en cómo hacer o qué pretexto decir para que me dejaran quedarme un rato en lo que esas cosas se alejaban, pero con ese recibimiento supe que no tenía muchas posibilidades. Le pedí a la señora que me dejara hablar por teléfono para avisar a mi madre que había llegado y por un momento dudó, pero luego accedió pidiéndome que no hablara en voz alta, pues ya casi todos en la casa se habían dormido. Me acerqué lentamente, observando todo, haciendo tiempo, escuchando cómo los perros en las casas de la calle empezaban a ladrar, hasta que ya lo estaba haciendo el perro de la casa de enfrente. La mamá de Oscar pareció ignorarlo y se fue a la cocina,
Yo levanté el teléfono temeroso. Empecé a marcar el número de mi casa por reflejo, pero sabía que no iba a ser la llamada. Si me atrevía a decirle a mi mamá que algo me estaba siguiendo, que estaba en peligro, iría en ese momento por mí, aun si no estuviera Carlos para acompañarla. Y lo haría con Mari Carmen a su lado, o quizás dejándola sola en casa. Y para ser honesto, las dos opciones me aterraban exactamente lo mismo. Colgué el teléfono, sabiendo que se me había acabado el tiempo para fingir esa llamada o para marcar, y que tendría que regresar a la calle. Pero una voz a mis espaldas, en la sala completamente a oscuras, me llamó. Están afuera. ¿Quiénes?, pregunté, intentando reconocer a la figura, ahora de espaldas a mí, asomada por la ventana. Las viejas esas disfrazadas de monja. Ahí están afuera. Me di cuenta que el que me hablaba era el hermano de Oscar, un chico del que ya no puedo recordar el nombre lamentablemente, pero que a pesar de haber salido varios años antes que yo de la primaria, era prácticamente una leyenda por su talento para jugar fútbol, por haber estado en la selección del estado y por haber renunciado por completo a ese deporte en la secundaria, estando en las fuerzas básicas de un importante equipo del país. Y lo hizo, según se decía, para concentrarse en la escuela. «Vente, te llevo», me dijo, y antes de que pudiera contestarle ya estaba saliendo al patio, y yo salí detrás de él sin despedirme siquiera de la mamá de Oscar. Sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad de que alguien me acompañara. De un rincón del patio regresó el chico con una bicicleta con los birlos traseros enormes, suficientes para poder pararme en ellos. Me dijo que me subiera y se puso en la puerta del jardín hacia la calle, entreabriéndola. Ya le dije a Erika que estas viejas andan dando vueltas por la colonia y siempre se ponen en la noche cerca de la iglesia. No me gusta que ella se quede tan tarde. Entonces caí en cuenta de un rumor, de que este chico era el novio de Erika, mi catequista, y entendí por qué lo veíamos tanto alrededor de la iglesia dando vueltas en su bicicleta. Estaba pensando en eso cuando un jalón casi me tira de la bicicleta. En segundos, había salido de la casa pedaleando a toda velocidad, y en la vuelta de la calle se barrió con los frenos tan bajo que casi nos caemos. Pero continuamos a toda velocidad, aprovechando la pendiente de la calle a la que nos habíamos integrado. Los ladridos, que sentía anunciaban la presencia de esas cosas, se habían quedado atrás, pero él no parecía querer bajar la velocidad. De pronto, la visión de las luces de un coche de frente a nosotros lo hizo girar sin siquiera frenar un poco para subirnos a la banqueta. Ya le había visto hacer cosas extremas en su bici, pero me sorprendía que pudiera hacerlo conmigo a cuestas. Sin embargo, el miedo a una caída era mucho más soportable que el de tener que toparme de nuevo con esas monjas. De pronto, dos bultos atravesaron a toda velocidad por la angosta banqueta en la que íbamos, y a pesar del esfuerzo por frenar, tropezamos con uno. Yo alcancé a soltarme momentos antes del choque y apenas me raspé las rodillas y las manos. El hermano de Oscar también evitó golpearse a pesar de que su bicicleta sí terminó volando unos metros. La figura con la que chocamos lanzó un grito de dolor y de pronto la otra se acercó a levantarlo. «Ahí vienen», le dijo, y lo levantó de un jalón, y sin siquiera preocuparse por nosotros o tomarnos en cuenta, se alejaron corriendo del lugar. Me apresuré a levantar al hermano de Oscar. Tomamos la bicicleta y continuamos a toda velocidad hacia mi casa. Apenas unos metros más adelante, pasamos a esas figuras que seguían corriendo. Me di cuenta de que se trataba de los dos enanos gemelos. El hermano de Oscar les gritó alguna grosería que no contestaron. Mientras nos alejábamos los miré fijamente. En sus caras había una expresión de miedo profundo, y corrían con toda la velocidad que sus piernas deformes les permitían. «Dale, niño», me dijo el hermano de Oscar al dejarme, y me dio el puño para chocarlo.
Tenía ganas de abrazarlo, pero solo choqué su puño y le grité que muchas gracias mientras entraba corriendo a mi casa. Decenas de perros ladraban desesperados a lo lejos, cada vez de una forma más violenta, y yo no sabía qué pensar, pero por fin me sentía a salvo. Entré y mi mamá me regañó diciéndome que era la última vez que dejaba mis cosas en una casa ajena, y yo apenas si podía contener el aliento. Sin embargo, asentía sin parar, sabiendo además que ella tenía razón. Era la segunda vez que alguien, de forma desinteresada, me ayudaba a librarme de la suerte de enfrentarme a esas cosas. La mañana siguiente, mi mamá desayunaba con una de sus mejores amigas, una señora ya muy mayor que siempre fue una especie de abuela adoptiva para nosotros. Mi madre le platicó de mi caída del techo y luego las dos me preguntaron por los raspones recientes, así que tuve que explicarles que me había caído de una bicicleta la noche anterior. «Alguien te está cuidando mucho», me dijo la señora con una mirada profunda. «A lo mejor tu papi desde el cielo que quiere que llegues bien a hacer tu primera comunión». No supe qué responderle, pero me hizo pensar, aunque yo era un niño, en que la suerte que había tenido esos días tal vez no era algo normal. Camino a la escuela nos topamos con un lote baldío casi frente a un pequeño parque triangular, esta vez lleno de policías y curiosos. A mi mamá no le gustaba acercarse a ese tipo de cosas y me hizo caminar sin voltear siquiera. En la escuela, Oscar se me acercó corriendo en cuanto me vio. Me dijo que habían regañado muy feo a su hermano por salirse conmigo en la noche y que tardó mucho en volver a casa. Dijo que su hermano había asegurado ver al niño gitano asomado en la ventana de la vecindad cuando iba de regreso a su casa. Y al decírmelo, Oscar se quedó muy serio, como si hubiera dicho una locura. ¿Qué tendría eso de raro, si ahí viven los gitanos?, le dije. No, ya no. Se fueron hace días todos y abandonaron la vecindad, dijo Oscar. Quizás por esa noticia, pasé como zombie el resto del día en la escuela, pensando más en el niño gitano y en lo que me había pasado la noche anterior. Al salir de clases fui a la vecindad y me di cuenta de que todo parecía ser cierto. Había incluso cosas tiradas afuera de las casitas, como si se hubieran quedado en medio de la huida de los gitanos. Me parecía raro no haber reparado en esos detalles la noche anterior, pero al mirar por la ventana, por esa misma ventana en la que había visto a la figura, casi pude sentir que alguien me regresaba la mirada desde dentro. Las calles estaban llenas de policías, y nos dimos cuenta por qué horas más tarde al ver las noticias de la noche. El cuerpo de uno de los enanos había aparecido desfigurado de tantos golpes que recibió hasta la muerte. Y esto no lo dijeron en las noticias, pero entre los primeros vecinos que hicieron el hallazgo, empezó a correr el macabro detalle de que le habían arrancado el piecito que le crecía del tobillo. Nunca se vio de nuevo al otro de ellos. En ese entonces, la ciudad no se había acostumbrado a ese tipo de violencia, como quizás lo está hoy, y la noticia fue alarmante para los vecinos de la colonia. Incluso se pusieron más temprano las clases de catecismo a las que acudíamos. Yo, sin embargo, pasé unos días de aparente tranquilidad, hasta una tarde que mi mamá entró con la ropa que recién se había secado y le dijo a mi hermano que su gato estaba en el techo de los vecinos. Carlos salió corriendo y yo detrás de él, pero para cuando salimos, solo pudimos ver la silueta alejarse a toda velocidad. Esa noche los perros no dejaron de ladrar en nuestra calle. Yo me asomaba desde la ventana de nuestro cuarto y en ocasiones creí ver siluetas de personas caminando por los techos cercanos al nuestro. No pude dormir en toda la noche.
Aunque no pude ver a las monjas, sabía que estaban ahí. Podía sentirlas, y eso lo hacía todavía más aterrador. Pero no era a mí el único que atemorizaban. No sé cuántas personas, niños sobre todo, sufrieron por aquellos tiempos de lo mismo. Fue muy conocido en esos días lo ocurrido a una niña de la misma primaria a la que yo iba, pero en el turno vespertino. Le ocurrió al salir, ya casi oscureciendo. Hasta el final de la escuela, en un extremo que daba a un barranco, había una zona de tierra completamente blanca en la que algunos niños iban a jugar. Esta niña había olvidado algo ahí, y al salir de clases, en lugar de ir directo a la salida, corrió hasta ese extremo lejano de la escuela. Ese extremo colindaba también con un jardín de niños completamente desierto a esas horas. Se dice que la niña observó a alguien caminar entre los salones del jardín de niños. Se acercó hasta el cerco que dividía a ambas escuelas para ver mejor, y entonces pudo reconocer la figura. Era una monja. La niña no se asustó, pues pensó que era una monja real que por alguna razón hacía alguna labor en el jardín de niños a esa hora. Así que incluso hizo caso cuando la mujer la llamó. Acto seguido, los gritos de la niña llamaron la atención de alumnos y maestros que vieron cómo a lo lejos ella era jalada hacia el jardín de niños. Varios se cruzaron, saltaron el cerco para llegar a ella y cuando la encontraron, estaba llorando. Aseguraba que la mujer horrible había intentado morderla y que al escuchar que se acercaban corrió hacia el barranco para pasar esa barda altísima de un solo salto. Ningún profesor quiso corroborar esa historia. Un conserje sí la contó, pero era un secreto a voces que pasó a nosotros de los niños de la tarde. Algo pasó. Fue lo único que alcancé a saber. Algo ocurrió en la iglesia que no nos dijeron, pero pospusieron nuestra ceremonia 2 semanas. A Oscar le dijo su hermano, que a su vez lo había escuchado de Erika, la catequista, que alguien había entrado a vandalizar el lugar. Nunca pude comprobarlo, pero sí es verdad que la próxima vez que entramos a la iglesia se notaban varias reparaciones. Un niño más desapareció en la colonia en esos días. El rumor de un grupo de robachicos, como les llamaban, que buscaba niños descuidados para robárselos y vender sus órganos, se había propagado, pero algunos cuantos seguíamos pensando que tal vez esas monjas tenían algo que ver. Cuando me atreví a platicar sobre ellas con mi madre, me di cuenta que ella y sus amigas ya se las habían topado alguna vez, desde hace muchos años. Que recorrían las calles de noche desde hace mucho tiempo y que solo las tomaban como unas locas. Que incluso había quien decía que eran monjas expulsadas de su convento por prácticas oscuras. Lo cierto es que nadie sabía de dónde salían o en qué lugar se refugiaban. La amiga de mi madre, la señora que les dije que fue como mi abuela, falleció la tarde anterior a la nueva fecha de mi primera comunión. Mi madre se fue todo ese día a su casa, recibiendo a los familiares de la señora que habían viajado desde lejos para despedirse. Se llevó a Mari Carmen con ella y yo me quedé con Carlos. Algo que iba más allá del dolor por la muerte de la señora me agobiaba. Me hacía sentir triste y vacío por dentro. Carlos se sentía igual. De repente Freddy, uno de los amigos de Carlos, llegó gritando a la casa pidiendo que lo acompañáramos. Encontraron la casa de las monjas, gritaba. Es una cueva hecha en el patio de una casa abandonada cerca de la iglesia. Por un momento no le creímos, pero continuó con la historia muy seguro de lo que decía. Las vieron entrar con un niño llorando y salieron los vecinos. Se encerraron en la cueva y yo vengo de ahí.
Sin pensarlo, Carlos se puso la chamarra y tomó la bicicleta. Me ordenó que me quedara, pero no me atreví. A los 5 minutos de que se habían ido, salí corriendo también en mi patín del diablo para dirigirme a la iglesia y ver si por ahí podía encontrar el escándalo del descubrimiento y seguir el ruido. Unos 15 minutos después había llegado, completamente exhausto, a la iglesia. Pero no había nadie alrededor. No escuchaba nada. Avancé por la calle hacia una zona de la colonia donde nunca había ido, y la noche estaba completamente callada, tranquila y callada. Llegué hasta un lugar, una casa que se parecía mucho a la descripción que nos había hecho Freddy hacía apenas un rato, pero no había nadie ahí. Las casas vecinas parecían estar desiertas. Las luces permanecían apagadas a pesar de que apenas estaban por dar las 10 de la noche. Me alejé temeroso hasta que el chillido horrendo de un gato salió desde el patio de la casa a la que había llegado. Me apresuré para llegar a la iglesia y puedo jurar que la figura de una monja me observaba entonces desde el techo de la iglesia, escondida detrás de la torre. Me comenzaron a temblar las manos y apenas podía manejar mi patín de tanto miedo que sentía en ese momento. Pasé por la escuela y pude ver con total claridad, ahí sí, cómo la misma monja que había visto semanas atrás me observaba desde el mismo salón, desde la misma ventana. Esta vez, Carlos ni siquiera sabía que yo había salido corriendo detrás de él. Mi madre estaba ocupada en casa de su amiga. Esta vez no había niño gitano, ni el hermano de Oscar que me ayudara a llegar a casa a salvo. Y en medio de la calle, a unos 50 metros, la figura de una tercera monja esperaba por mí. Me di media vuelta y corrí hacia la escuela, y corrí hacia la calle principal. Había perdido en algún momento el patín y yo solo corría tan rápido como me permitían mis piernas. Entre la oscuridad que parecía haberse apoderado de todo en la colonia, encontré una puerta abierta de par en par, y sin pensarlo entré en esa casa a pedir ayuda. Entré gritando que estaba solo, que me ayudaran por favor, que me querían robar. Y un hombre apareció en la sala, sorprendido, y me pidió que le contara lo que había ocurrido. Un hombre de aspecto sucio, calvo, sin camiseta, que apenas si se escuchaba hablar de lo despacio que lo hacía, de una forma muy extraña. Le pedí por favor que me acompañara a casa, que me ayudara a llegar a mi mamá, a buscar a mi hermano. Sin embargo, sin inmutarse, se colocó unas gafas gruesas y después de echar un vistazo a la calle, cerró la puerta con seguro detrás de mí. No conviene salir por ahora. Después de que me dijo eso, le contesté que entonces yo me iría, pero me repitió ya en un tono muy molesto que no me permitía hacerlo, que era peligroso para mí ir allá afuera. Se dirigió entonces a una habitación y me dijo que fuera a la cocina a buscar algo de cenar. Yo en ese momento sentí un mareo tremendo. No podía creer que encima, después de todo lo que me pasara, hubiera caído en las garras de un loco. No sabía qué diablos pasaría, pero no pensaba quedarme ahí. Y sabía que tendría que jugármela con lo que fuera que estuviera esperándome afuera. La puerta estaba cerrada con llave y como pude, abrí una de las ventanas mientras el tipo gritaba detrás de mí e intentaba detenerme. Alcancé a salir corriendo hacia la calle y escuché una carcajada a mis espaldas. Cuando volteé, el tipo se reía desde su puerta. Y arriba de él, la figura del gato parecía observarme también, divertido. No sé cómo explicarlo, pero por los movimientos que hacía el animal, y tal vez era una alucinación mía,
pero parecía que los dos se carcajeaban al mismo tiempo, haciendo el mismo sonido. Llegué corriendo a casa y Carlos estaba colgando el teléfono. No pude enterarme de con quién hablaba y se veía completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Le pregunté qué había ocurrido, pero me ignoró. Metió unas cuantas cosas en su mochila de la escuela y me pidió que guardara silencio. No me preguntó dónde había estado y no me dejó contarle lo que me acababa de ocurrir. Me tengo que ir, dijo, y tocó mi cabeza para luego abrir la puerta y salir. Me asomé por la ventana y vi un carro pasar. Se parecía un poco al carro de su padre, pero no estoy seguro de que fuera. Tampoco de que él se haya subido ahí. Fue la última vez que vi a mi hermano. No hice la primera comunión al día siguiente, ni la hice nunca después. Mi madre se pasó las semanas siguientes buscando a Carlos por todos lados, pero se perdió rastro de él y de su papá. El papá de Carlos siempre se llevó muy bien con mi mamá después de su separación, así que era muy extraño pensar que se hubiera querido robar a mi hermano o que hubieran decidido irse sin avisar a mi mamá. Ella no volvió a ser la misma. La noticia de que habían encontrado la guarida de las monjas se volvió conocida por todos, y sí era el lugar al que yo había llegado ese día. Sin embargo, cuando yo fui no vi nada del movimiento alrededor que aseguraban había ocurrido los demás. Los gritos, los vecinos destruyendo el lugar, sacando artículos satánicos o algo así que encontraron en la casa y en la cueva que había detrás. Y poco después también noté que la casa de ese hombre en el que había entrado parecía estar abandonada por completo desde hacía mucho tiempo. Como mis calificaciones bajaron, me mandaron a una terapia, pero ahí solo se esforzaron por hacerme creer que todo era una forma de mi cerebro de lidiar con la desaparición de mi hermano. Y quizás llegué a convencerme por un tiempo de que era así hasta que, años después, me topé de nuevo con Oscar y recordó aquel episodio con su hermano, y cómo todos en el salón supieron de las monjas en la puerta de mi casa, y de lo cerca que estuvimos de la muerte del señor enano. Entendí entonces lo raros que fueron todos conmigo el resto del año y por qué mis amigos dejaron de juntarse conmigo, de ir a mi casa o de permitirme ir a las suyas. A mí me cambiaron a una escuela de paga al poco tiempo, donde comencé a ser visto normal de nuevo. Ya no vivimos en esa colonia, pero la casa sigue siendo nuestra. Vamos desde entonces cada mes para cobrar la renta, y en una de esas ocasiones escuché casualmente a un par de niños de unos 7 u 8 años pasar platicando del miedo que les provocaban las monjas de negro. Aunque ya era un adulto, sentí un profundo temor y me subí rápidamente al carro, y entonces a mi lado derecho, en la barda de mi casa, de reojo vi cómo la figura de un gato se paró en el cerco para verme de cerca. No volteé a verlo, no quise hacerlo, y estoy seguro, o más bien quiero estar seguro de que era un gato normal, el gato de la familia que rentaba la casa quizás, pero no me atreví a voltear por el miedo, por el pánico que me provocaba el recuerdo de aquel gato infernal. No podría seguir viviendo con mediana tranquilidad si hubiera volteado para verlo de nuevo, si hubiera sido él. Saben, disculpen que les envíe un mensaje más, pero olvidé contarles algo importante. Tiempo después de que ocurrió lo que les cuento, de que casi hice mi primera comunión, cuando construían el boulevard que ahora rodea a la colonia,
fue descubierto el cuerpo de un niño enterrado apenas a 1 metro de profundidad en el camino. No pudo ser identificado y nadie lo reclamó. Como si no hubiera tenido familia, como si hubiera sido un gitano.